En principio preguntarte por la sesión del martes, por este acompañamiento que han decidido dar al ingreso de fondos del crédito del fondo fiduciario y de estos cuidados que han tenido de decir, bueno, tampoco es la solución ideal endeudarse para gastos corrientes. Sí, efectivamente, esto lo hemos dicho ya desde hace un tiempo, no es la primera vez que tenemos que tratar en una situación de urgencia estos endeudamientos o préstamos del fondo fiduciario puntualmente para el pago de gastos corrientes. Ya en el gobierno anterior, la gestión de Mauricio Macri había facilitado en varias oportunidades préstamos de este tipo. En esta gestión, bueno, es la primera que se aprueba, que además era esperada, porque a decir verdad, no había el gobierno nacional contribuido hasta aquí en mucho con la provincia. Nosotros esperábamos que hubiese un acompañamiento mayor, sobre todo porque el propio gobernador Arcioni, previo a las elecciones del año 2019, se cansó de decir que si había un cambio de gobierno nacional iba a haber un mayor acompañamiento a la provincia. Esto no se ha visto en los hechos. Han sido escasos los acompañamientos, sobre todo económicos, de parte del gobierno nacional. Hay que recordar que hubo un ATN, un adelanto de coparticipación en realidad, por 1.000 millones de pesos, luego un ATN de 300 millones y ahora este préstamo, que es un préstamo no tan barato, porque si bien tiene una tasa del 0,10, también a la hora de pagarlo hay que calcularle el SER, que va a ser importante, desde más del 20% al día de hoy, así que veremos en enero cuando se comience a pagar a cuánto asciende. Pero bueno, más allá de eso, está claro que la necesidad de la provincia obliga a que todos nos comprometamos con esta situación, sobre todo en este caso con los empleados públicos que aún no habían terminado de cobrar el mes de marzo, eh, por supuesto, ni hablar del mes de abril, y con esta primer cuota de los 5.000 millones, estos 2.500 millones, bueno, buena parte ha sido volcada al pago de salarios, a la cancelación de lo que restaba el mes de marzo, al rango 1 y 2 del mes de abril, y también con esto se le envía la primera tanda de dinero a los municipios que han adherido a esto. En el caso de la Municipalidad de Rawson, creo que lo recibió hoy mismo el dinero, porque ellos ya habían aprobado por ordenanza este préstamo que a su vez le da la provincia a los municipios. Así que bueno, creo que lógicamente no es lo ideal endeudarse para pagar gastos corrientes. Ha habido una gran irresponsabilidad en los gobiernos, en todos los últimos gobiernos. Yo desde el gobierno de Das Neves del 2003, pasando por el de Bussi y por el de Das Neves Arcioni, que finalizó el año pasado, y estos primeros meses de Arcioni, han sido malas administraciones, no hay ninguna duda. Y hoy nos ponen a todos en un brete de tener que acompañar o permitir que la provincia se prenda a fuego, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las responsabilidades que tiene. Así que la verdad que para la oposición es un lugar difícil y para el oficialismo entiendo que también, pero bueno, siempre se las han ingeniado para ir zafando de alguna manera de estas situaciones coyunturales. ¿Y ven, Manuel, algún plan de salida de esta situación? El otro día también aquí en Re 43 hablábamos con Oscar Antonena y él hablaba de refundar la provincia. ¿Hay algún plan que ustedes vean o que propongan como oposición para esto y que haya sido escuchado? Bueno, esperemos que el ministro hable de refundar y no de refundir, porque la verdad es que hasta ahora no han sido muchos los gestos del gobierno que alienten pensar que hay una salida. Nosotros entendemos que hay como mínimo tres variables sobre las cuales hay que trabajar. Una tiene que ver con un mayor acompañamiento del gobierno nacional, tiene que ver a la provincia del Chubut no solo por los problemas que la quejaban anterior a esta crisis provocada por la pandemia, pero también tiene que atender porque en el marco de la pandemia Chubut ha tenido un perjuicio muy importante, que es la baja en las regalías petroleras, que es uno de los principales ingresos que tiene la provincia. Para que se den una idea, el año pasado, en el mismo mes, por ejemplo, el mes de abril, había recibido 33 millones de dólares de regalías y este mes de abril fueron 11 millones. Eso habla a las claras de las desventajas que estamos teniendo como provincia y creo que el gobierno nacional debe brindar un mayor acompañamiento a Chubut. La segunda de ellas es lograr una reestructuración de la deuda. Esto desde hace 3 años aproximadamente, 2 años, 2 años y medio, que ya los especialistas nos vienen marcando que en la provincia, por el nivel o por cómo se habían estructurado los vencimientos, se le iba a complicar mucho cumplir con esos compromisos y efectivamente esto ha sucedido.
entendemos que es importante en la reestructuración. Mire, hace unos minutos ha ingresado el proyecto de ley para justamente habilitar la reestructuración. Nosotros ahora la estamos evaluando con algunos asesores, este tema en particular. Entendemos que este también es un camino posible. Chubut le resta pagar este año 2020 en más o menos 8.500 millones de pesos de vencimientos. Son casi 2 masas salariales. Entonces, creo que aliviar esto, más alguna ayuda del gobierno nacional, son 2 de las variables que se deben tener en cuenta. Y la tercera, y que se la hemos planteado al ministro de Economía, es no seguir incrementando el gasto público. La masa salarial vemos que sigue aumentando, se siguen aplicando cláusulas gatillo, y esto no es ir en contra del personal del Estado provincial. Lo que estamos diciendo es que frente a una situación muy crítica que se vive en Chubut, que se vive en la Argentina, donde aún los salarios en el sector privado no solo que están congelados, sino que en muchos casos están yendo a la baja, producto de que los comercios no abren, de que muchísimos sectores están sin trabajar o trabajando con mucha menos producción. Aluar, por ejemplo, en Puerto Madryn, está trabajando a un 50% de la producción actual, y los sueldos se están pagando en un 75%. Y así en casi todos los sectores del sector privado. El petrolero también está trabajando con un 60% de salarios. Y en el sector público lo seguimos incrementando. Esto, por supuesto, que es injusto para el trabajador privado, que además tiene muchísimo más inconveniente que el sector o que el empleado público, y la provincia debe atender a todos los sectores. Entonces, cuando nosotros escuchamos que se habla de que los motivos que llevan a la provincia a estar mal es que no se le pagan los empleos públicos en términos, mire, ese es un problema, claramente, pero no es el único, y Chubut tiene que atender a todos los habitantes por igual. Así que también esta tercera variable es no seguir aumentando el gasto público, no seguir ingresando gente en el Estado. Vemos como algunos ministros, funcionarios dejan ese cargo y pasan a ser asesores de gabinete, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones, aunque sean mínimas en el impacto del presupuesto, también son gestos que el gobernador y que el gobierno en general deben cuidar, y no seguir incrementando el gasto como lo han venido haciendo hasta ahora.